Me llamo Clara, tengo 58 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Esta Navidad prometía ser especial. Había preparado con esmero una cena deliciosa, con el deseo de que todos disfrutaran de mi esmero en la cocina. La fragancia del pavo asado, la mezcla de hierbas que había usado, llenaba el aire con una calidez familiar que anhelaba ver reflejada en sus rostros. Sin embargo, lo que había imaginado como un momento de unión se tornó en una pesadilla, en un escenario donde el tiempo se detuvo y el aire se volvió pesado como hormigón. Mis manos temblaban un poco mientras servía el plato principal. La mesa estaba adornada con servilletas bien dobladas y velas encendidas, listas para iluminar la noche. El ambiente era festivo, pero mi corazón latía con inquietud. La mirada de mi nuera, Sofía, se posó sobre mí y en sus ojos había una chispa que me heló la sangre. Un brillo burlón, como si ya supiera lo que estaba por venir. Mientras todos se acomodaban y comenzaban a disfrutar de la cena, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue entonces cuando la burla llegó a su clímax. Cuando el platillo fue destapado, el hedor a comida para perros me golpeó en la cara, como un viento helado que ahogaba mis esperanzas. Era un plato de croquetas. Mis manos dejaron caer la cuchara. El sonido fue un eco del dolor que se alojaba en mi pecho. Las risas resonaron a mi alrededor, pareciendo un coro cruel que se regocijaba en mi humillación. Sofía soltó una risa sonora, llena de desprecio, y sus palabras fueron una daga. «Oh, no se preocupen, es solo la cena de la abuelita». La ironía en su voz era palpable, y mi hijo, Marco, se dejó llevar por el desenfreno de sus risas, olvidando por completo que esa abuelita había sacrificado su carrera como chef para criarle y darle una vida digna. El frío en el cuarto de servicio se intensificó y sentí cómo cada risa se convertía en un cuchillo afilado que atravesaba mi corazón. La burla de Sofía se sentía como un veneno, y el dolor que estaba experimentando en silencio se mezclaba con una indignación que no sabía cómo comunicar. Mi dignidad se desmoronaba a mis pies frente a su desprecio. Recordé cuando solía cocinar para Marco con amor, ofreciendo platos llenos de sabor y calidez, y cómo ahora todo eso se había convertido en un chiste. Mientras observaba el brillo burlón en los ojos de Sofía, entendí que mi amor se había convertido en su arma. Me sentía pequeña, como una sombra eclipsada por la voracidad de aquellos que debían cuidarme. Mi cuerpo se encogía y las lágrimas amenazaban con escapar de mis ojos, pero ingerí el dolor con la esperanza de que ningún miembro de mi familia lo notara. Una parte de mí estallaba en 1000 pedazos, mientras la otra parte se amurallaba tras un muro de silencio. Sentí que el tiempo se había detenido y que nada en esa habitación importaba más que la risa. Los rostros de la familia se habían transformado en máscaras de desprecio y complacencia, y comprendí, con cada risa hueca, que esas personas no eran las que había amado. Mi corazón se quedó congelado en ese instante, y en lo profundo de mi ser, la frase resonaba con la misma intensidad con la que los ecos de la risa burlona llenaban el aire. Creían que podían arrebatarme todo, pero mi esposo me dejó un legado que cambiaría nuestras vidas. El dolor de la humillación se convirtió en un fuego interno que prometía, de alguna manera, ser mi motor. Mientras la cena continuaba, juré que no me dejaría vencer. Tras esa fachada de risas y burlas, yo aún existía, y en el silencio de mi sufrimiento, empezaba a aferrarme a la idea de que había un camino de regreso a la dignidad. Pero primero, tenía que enfrentar el abismo de lo que mi vida había llegado a ser. La mañana siguiente a aquella cena devastadora llegó con un frío que penetraba hasta los huesos. Al abrir los ojos, el sol brillaba con fuerza, pero yo no lograba sentir su calidez. La tristeza se había convertido en una compañera silenciosa que no me abandonaba.
Me senté en la cama, observando las paredes de mi hogar, que antes rebosaban vida y ahora parecían vacías y sin alma. Recordé lo felices que éramos en otras Navidades, cuando la casa estaba llena de risas y amor, pero esa imagen ahora parecía un espejismo lejano. Me vestí con la misma rutina de siempre, una máquina que funcionaba porque había aprendido a hacerlo, pero por dentro me sentía desarticulada, como un eco perdido en el aire. La cocina, el santuario al que solía escapar en busca de consuelo, se sentía más como una prisión en ese momento. Comencé a preparar el café. El aroma usualmente reconfortante se transformó en una burla, recordándome que había tenido una familia que me miraba con desprecio. Mis manos temblaban al manejar las tazas, y solo la idea del sabor del café me mantenía anclada a la realidad. Mientras el agua burbujeaba, mis pensamientos se deslizaron hacia el pasado, a esos días en que la cocina era mi lugar de felicidad. Las horas largas de preparación de platillos, el diálogo ameno con Marco mientras le enseñaba a hervir pasta o a batir huevos, esa calidez que solía llenar mi corazón se había convertido en un frío glacial, el mismo que me encontraba enfrentando tras la traición de Sofía. Recuerdo esos momentos desgastándome en la cocina, mientras cada cucharada de amor se arrojaba a un plato destinado a ser devorado por las personas a las que liebe con toda mi alma. La risa de Sofía resonaba en mi mente, acompañada de la imagen de su sonrisa despreciativa. Un nudo se formó en mi garganta al recordar cómo me recriminaba por cada desacierto. Tienes que dejar de ser una carga, Clara. Deberías agradecer que tienes un hogar, decía ella con una frialdad que me perforaba el alma. Eran palabras que ya estaban grabadas en mi memoria, como acidificado con limón, y hoy me dolían más que nunca. Recordé cómo había hecho malabares con la idea de ser madre, esposa y, en algún momento, estaba a punto de encontrarme a mí misma. Mientras el café se vertía en la taza, decidí dar un paseo por el jardín. A medida que caminaba entre las flores marchitas, las lágrimas amenazaban con brotar, pero me las contuve. Cada planta testificaba mi descuido, mi abandono. Había dejado que la tristeza se apoderara de mí y, mientras más me sumía en el dolor, más olvidaba quién era realmente. Las flores que una vez cuidé con amor estaban ahora cubiertas de maleza que creció sin control, justo como mis sueños. Me sentía atrapada en un exilio emocional. Entre las lágrimas que amenazaban con caer, me di cuenta de que, a pesar del sufrimiento, había algo dentro de mí que aún ardía. Observé el horizonte y decidí que era el momento de priorizarme. Si bien me había olvidado de mi propia pasión, ahora tenía que dar un paso hacia adelante y recordarme a mí misma lo que era ser Clara. Entonces, la idea llegó a mí como un soplo de aire fresco. Recordé el viejo libro de recetas que una vez perteneció a Miguel. Había quedado olvidado en un rincón de la despensa, cubierto por polvo y telarañas. Era el mismo libro en el que me había enseñado a mezclar sabores, a jugar con especias, a crear magia en la cocina. Me levanté de inmediato y lo busqué. Cuando finalmente lo encontré, el corazón me dio un vuelco. El libro de recetas estaba encuadernado con amor, desgastado por el tiempo y lleno de historias. En su interior contenía no solo recetas, sino los sueños compartidos de una vida que habíamos construido juntos. Empecé a pasar las páginas lentamente. Cada hoja me transportaba a momentos felices. Las notas al margen, escritas por Miguel, me recordaban cosas simples. Prueba esto, Clara. Esto es especial como tú. A través de cada receta, sentí que los recuerdos de los buenos tiempos regresaban como un abrazo reconfortante, como si Miguel, desde el más allá, me estuviera guiando de regreso a mí misma. En ese instante,
comprendí que había algo más allá de la angustia. Había un legado esperando ser redescubierto. Entre las páginas, encontré una carta que arqueó mi ceño. Su letra estaba llenando de amor y promesas. Había una mención de una herencia secreta. Quiero que, si algo me sucediera, te quede esto, mi amor. Un refugio en el extranjero. Una ola de sorpresa y alegría me envolvió. La idea de que Miguel hubiera dejado algo para mí hizo que una chispa de esperanza se encendiera en mi pecho. A medida que leía la carta, mi determinación se fortalecía. Esa propiedad no solo era un refugio físico, era un símbolo de mi libertad y de un futuro donde podría ser nuevamente la mujer que había dejado de ser. El desprecio de Sofía y la traición de Marco empezaron a desdibujarse en la distancia, como nubes que se retiran para dejar paso al sol. Con cada palabra que absorbía, entendía que este legado era la clave para recuperar mi dignidad y demostrar que no estaba dispuesta a rendirme. A medida que caía la noche, el fuego interno que comenzaba a arder en mi corazón se hacía cada vez más fuerte. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Con determinación, empecé a hacer planes. Ahora, la cocina se sentía como mi nuevo campo de batalla, y cada receta en ese libro era una herramienta para volver a tejer los hilos de mi vida. No solo cocinaría, sino que también examinaría los aspectos legales que rodeaban la herencia. Contactaría a un abogado de Miguel, revisaría la propiedad en el extranjero y planearía mi regreso a la dignidad, donde pudiera ser la chef que siempre quise ser y la madre digna que mi hijo merecía tener. Con esa idea palpitando en mi corazón, empecé a dormir esa noche con una renovada esperanza. El sufrimiento, aunque aún presente, parecía no ser una carga abrumadora, sino más bien un recordatorio de la fortaleza que llevaba dentro. Me había encontrado a mí misma nuevamente. A partir de ahora, avanzaría con el legado de Miguel como mi luz guía. A pesar de la penumbra que había envolvido mi vida, estaba decidida a salir a la luz y reclamar lo que por derecho me pertenecía. La historia de mi vida estaba lejos de haber terminado. Apenas estaba comenzando. La claridad que trajo la carta de Miguel iluminó no solo mi mente, sino también mi espíritu. Por primera vez en años, sentía que el miedo se desvanecía y que la esperanza comenzaba a florecer de nuevo. Decidí que al día siguiente nada me detendría. Con cada azote de viento que acariciaba mi cara, me llenaba de energía, como si todo el universo conspirara a mi favor. Desperté antes del amanecer, el sol aún oculto tras el horizonte, permitiéndome disfrutar de la calma del hogar antes de que la vorágine familiar comenzara. En la cocina me preparé un café con ostentosa intención. Cada sorbo era un brillante recordatorio de que, a pesar de lo ausente que había estado, la vida seguía, y con ella, la oportunidad de cambiar mi destino. Esa era mi mañana. No solo un día más, sino el inicio de una travesía que me reclamaría para mí misma. Tomé el libro de recetas de Miguel, ese viejo amigo que había estado tan cerca. Ahora lo estudiaría con un nuevo propósito. Cada página contenía no solo alimentos, sino sabiduría y amor. Los escritos, las notas al margen, los forewords de Miguel sobre el arrebato de sabores habrían de convertirse en mi mapa. De los platillos que había amado a sus tradiciones, sacaríamos a flote la herencia que no solo consistía en una propiedad, sino en toda una vida y pasión por la cocina. Mi primer paso fue visitar a Fernando, el abogado de Miguel. Era un hombre maduro, con arrugas que hablaban de sabiduría. Cuando entré a su oficina, el aire pesado se sentía como si cada decisión importara. Me acomodé en la silla, mis manos temblorosas sobre la mesa de madera, y antes de que pudiera dudar, lo saludé. Fernando, necesito hablar sobre la herencia de mi esposo. Sus ojos se alzaron con la misma sorpresa que había sentido cuando la carta emergió del libro. Conversamos sobre la propiedad,
su ubicación y los detalles cruciales. Estaba en un tranquilo pueblo del extranjero, en un entorno natural donde las montañas se elevaban majestuosamente y el aire era puro. Ese lugar había estado esperando por mí, un refugio que había deseado explorar junto a Miguel, pero el destino había trazado un curso completamente diferente. A medida que Fernando me explicaba el proceso legal, me invadió una amalgama de emociones. La posibilidad de tener no solo un lugar físico, sino uno donde pudiera reconectar con mi esencia, era abrumadora. La propiedad no era solo un terreno, representaba la libertad de reiniciar mi vida. Fernando firmó unos documentos mientras yo tomaba notas frenéticamente. Un nuevo camino se abría ante mí, pero no sin sus correspondientes desafíos. El camino iba a ser difícil, sí, pero la idea de reclamar ese refugio que nunca había imaginado podía ser una de las cosas más liberadoras que hiciera. Con una determinación renovada, sabía que me adentraría en el proceso legal sin dudar. Cuando terminé la reunión, la tensión en mi pecho se había disipado. En su lugar, un sentido de propósito rejuvenecido y revitalizado se apoderó de mí. Salí de la oficina sintiendo como si hubiera lanzado una ancla a los miedos que me habían mantenido prisionera. Volví a casa, donde el calor del hogar contrastaba con la frialdad del mundo exterior, decidida a dar el siguiente paso. Esa tarde regresé a la cocina, mi verdadero refugio. Abrí el libro de recetas y el aroma de la memoria me envolvió. La cocina se convirtió en un laboratorio de renovación. Empecé a cocinar con fervor. Cada ingrediente que agregaba parecía ser un ladrillo en la reconstrucción de mi ser. Todo lo que había amando en los platos compartidos con Miguel comenzaba a surgir con vida de nuevo. De manera casi automática, empecé a preparar una receta que Miguel solía hacer, un guiso de pollo con hierbas frescas y un toque de limón. Mientras cocinaba, el sonido de la cebolla dorándose en la sartén resonaba en mi interior como un tambor marcando el inicio de un nuevo capítulo. En instante, las visiones de mi familia sentados a la mesa, disfrutando de la cena, se convirtieron en una imagen clara en mi mente, llena de risas y conversaciones animadas. Sin embargo, en esos momentos de claridad y felicidad, también recordé las sombras de Sofía y Marco. La cocina se transformó en mi campo de batalla personal, donde no solo estaba recuperando la habilidad de cocinar, sino también reclamando mi identidad. Con cada cucharada de caldo, cada especia que añadía, me iba reconectando con mi esencia. Esa sensación de felicidad pura me impulsaba hacia adelante y la amarga traición empezaba a perder su poder sobre mí. Pasaron los días y la rutina se convertía en mi ancla. Cada mañana me dedicaba a preparar un nuevo platillo, anotando en un diario mis progresos y reflexiones. Las páginas se llenaban rápidamente con recetas y pensamientos. Aprendí a mirar dentro de mí y buscar esas partes olvidadas que habían estado sepultadas bajo la tristeza. Entendí que, a pesar de la presencia amarga de Sofía y la indiferencia de Marco, había en mí una esencia que nadie podría opacar. Me deshice de viejas creencias sobre mí misma. Cuestioné por qué había dejado que el desprecio de ellos me afectara tanto. Mi propia voz merecía ser escuchada y mi historia estaba escrita en la cocina, en cada platillo que había aprendido y en cada lágrima de alegría que vertía al recordar el amor de Miguel. Un día, mientras cocinaba, escuché el sonido de la puerta principal. Era Marco, que había regresado antes de tiempo. Al ver mis manos ocupadas en la cocina, se detuvo, sus ojos llenos de confusión. ¿Estás cocinando otra vez, mamá? Su tono era desafiante, pero yo no me dejaría intimidar. Sin embargo, en lugar de responder, simplemente sonreí. Sí, querido, estoy preparando algo especial. Y esa simple respuesta fue suficiente.
En lugar de entrar en una discusión o intento de defensa, me aferré a esa sencillez. No necesitaba explicar mi felicidad ni mis nuevos proyectos. Mientras servía la comida, su mirada se hizo más suave. Cuando puso un bocado en su boca, los sabores comenzaron a cambiar nuestra conversación silenciosa. Noté que su expresión de crítica se transformaba en curiosidad. En ese instante, me di cuenta de que, aunque había sido herida, los hilos de amor que había tejido con mi familia aún tenían el poder de sanarse. El guiso no solo llevaba amor, sino la esperanza de un inicio renovado. Cuando la comida terminó y la mesa se llenó con el aroma de un hogar reconstruido, me sentí en control. A través de esas pequeñas gestas cotidianas, estaba construyendo un puente hacia un futuro en el que podía resignificar mi vida y encontrar mi voz. Después de esa comida, sentí que el camino hacia mi nueva vida se estaba definiendo. La cocina sería mi refugio, mis recetas, mi legado. Y mientras la lección de Miguel vivía en cada bocado, me aceptaría a mí misma, no solo como madre, sino como mujer. Tenía un futuro por delante y no dejaría que el pasado me definiera. Lo abrazaría, lo transformaría y lo haría crecer a mi favor. Estaba decidida. No me detendría hasta ver salir el sol de mi nueva vida. Un relato donde el fuego de la cocina contara mi historia. Pasaron los días y con cada amanecer me encontré más sumida en mi rutina de cocinar y rescatar memorias de Miguel. Las recetas parecían fluir de mis manos como un mantra que ocupaba mis pensamientos y alimentaba mi renacer. La vida doméstica, sin embargo, seguía siendo un campo minado. Cada encuentro con Marco y Sofía era un recordatorio del desamparo que intentaba dejar atrás, y aunque el guiso de aquel día había roto el hielo, la tempestad de emociones aún asomaba en la superficie, amenazando con desbordarse. Decidí que debía investigar más sobre la propiedad que me había dejado Miguel. Fernando me había hablado de ciertos documentos que debía obtener para comenzar la gestión, y el primer paso era conocer en profundidad qué significaba esa herencia. La idea de que existía un refugio físico para mí me llenaba de energía a medida que iba descifrando cada aspecto que rodeaba la propiedad. Un domingo por la tarde, tras haber terminado mis labores, bajé al sótano donde había muchas de las pertenencias de Miguel. La habitación estaba llena de cajas viejas y polvo, pero sabía que ahí podrían existir pistas importantes sobre la herencia. Mientras recorría las cajas, el aire pesado me recordaba a mi vida pasada, pero mi determinación era más fuerte que la nostalgia. Comencé a abrir cajas una por una. Entre papeles y libros encontré antiguos documentos de propiedad. Al deslizar los dedos sobre el papel amarillento, comencé a ver la evidencia y los detalles legales que Fernando había mencionado. Había un contrato que afirmaba la compra de la propiedad y un mapa que describía su ubicación. Mi corazón se apretó de emoción. Cada hoja que pasaba era un paso más dentro del mundo de Miguel, un mundo al que finalmente comenzaba a sentirme apta a pertenecer. Mientras seguía rebuscando, me encontré con una carpeta más pequeña. Al abrirla, mis ojos se abrieron de par en par al ver el título Notas sobre la propiedad. Mi mano temblaba mientras leía las impresiones de Miguel. Él había descrito la belleza del lugar con entusiasmo, las montañas nevadas, el lago cristalino, y cómo deseaba que un día pudiéramos ir juntos. En ese preciso instante, sentí que ese legado no era solo mío, era de ambos, un sueño que todavía podía realizar. Sin embargo, también había otros documentos en esa carpeta, notas que hablaban de situaciones menos favorables. Miguel había tenido una breve pero intensa discusión con un grupo de agentes inmobiliarios que estaban interesados en comprar el terreno. Había esbozos de contratos y una lista de demandas que prometían complicar las cosas
si no se manejaban con cuidado. Con cada palabra, comprendí que mi camino hacia la propiedad sería más complicado de lo que había imaginado. Estaba claro que debía actuar con precaución. Armarme de información sería fundamental para enfrentar lo que me esperaba. La mejor manera de hacerlo era acercarme a personas del lugar, tal vez algunos vecinos o aldeanos que conocieran de primera mano la situación de la propiedad. Así que me dediqué a planear mis próximos pasos, despachando la idea de que algunos no verían con buenos ojos mi renacer. Decidí visitar el pueblo donde estaba la propiedad en el próximo fin de semana. Antes de ir, preparé algunos platillos que había aprendido y los empaqué en recipientes de vidrio. Sería mi manera de romper el hielo con los lugareños. La tradición de compartir comida había sido siempre un excelente puente para crear relaciones. Me sentía ansiosa y emocionada, y en mi interior sabía que este viaje marcaba un punto de inflexión. Era el primer paso hacia mi nueva vida. Llegó el día del viaje. Mientras conduje por la ruta rural que me llevaba hacia el pueblo, la vegetación cambiaba lentamente y el paisaje se adornaba con montañas y ríos. Cada curva era un recordatorio de que estaba volviendo a vivir, de que me despojaría de la sombra que había sido Sofía. Al llegar al pueblo, sentí que cada rincón traía consigo una historia, como si sus habitantes llevasen en sus rostros y sus miradas un mosaico de vidas vividas y sueños tejidos. Decidí comenzar en la pequeña tienda de abarrotes, un lugar lleno de colores y aromas que me recordaban mi infancia. La dueña, una mujer de rostro amable, me recibió con un cálido «Hola». Después de un breve intercambio, saqué un frasco con un guiso de pollo y hierbas frescas. Al ofrecerlo, su sorpresa rápidamente se transformó en una sonrisa genuina. ¡Qué lindo gesto! Esto huele maravilloso. Comenzamos a charlar y poco a poco la conversación se convirtió en un intercambio de historias. Me enteré de que había muchas personas que conocían la propiedad de Miguel y que estaban dispuestas a ayudarme. Esa misma tarde, empecé a trazar la red de contactos necesarios. Cada persona con la que conversaba parecía querer colaborarme, y entre las conversaciones, uno de ellos, un anciano llamado Don Ramón, empezó a narrar anécdotas sobre Miguel. Me hablaba de cómo siempre estaba lleno de ideas y cómo su afán de mejorar la comunidad lo hacía un hombre querido en el pueblo. Todo eso me llenó de un profundo orgullo. A medida que la tarde caía, decidí que el próximo paso era ver la propiedad en sí. Don Ramón se ofreció a llevarme, y en conjunto recorremos la ruta hacia el terreno que ahora era parte de mí. Cada paso se sentía más sólido. El camino se llenaba de piedras y hojas crujientes. Las montañas nos rodeaban y la emoción comenzaba a desbordarse. Al llegar, el paisaje me dejó sin aliento. La casa era una edificación de madera antigua, llena de encanto, cubierta de hiedra y rodeada de prados que parecían interminables. El lago a su lado reflejaba cada color del atardecer, convirtiéndose en un espejo de luz que acariciaba mi alma renaciente. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Ese era el lugar que Miguel había querido para nosotros, un refugio donde podía finalmente florecer. Me acerqué a los bordes de la propiedad, tocando el suelo como si pudiera sentir la energía de los sueños de Miguel. En ese instante, supe que era el lugar donde conseguiría no solo un refugio físico, sino un hogar donde reconstruir mi identidad. Fue también en ese momento que decidí que debía luchar por lo que era y por lo que significaba para mí. Había llegado a un punto de no retorno, donde la esperanza y la determinación se aliaban y donde todo comenzaba a tener sentido nuevamente. La vida me había traído de regreso a este lugar y no dejaría que nada ni nadie se interpusiera nuevamente en mi camino. Creían que podían arrebatarme todo, pero mi esposo me dejó un legado que cambiaría nuestras vidas. Esa frase, aunque simple,
se convirtió en mi mantra mientras comenzaba a forjar mi propio destino. En el horizonte, el sol se ocultaba tras las montañas, y con él se desvanecía un pasado que no quería volver a repetir. De regreso a la ciudad, sentía la energía de los prados y el lago aún vibrando en mi interior. Aquella propiedad no solo era un terreno, era un símbolo de mi renacimiento. La silueta de la casa se grabó en mi mente como un recordatorio constante de lo que significaba para mí. No podía dejar que Sofía y Marco interfirieran en este nuevo capítulo. Mientras conducía por la carretera, una determinación firme comenzó a consolidarse en mi corazón. Tenía que trazar un plan estratégico que me permitiera reclamar lo que era justo. Al día siguiente, sentada en la cocina, rodeada de los aromas que tanto amaba, empecé a poner en papel mis ideas. El viejo libro de recetas de Miguel se convirtió nuevamente en mi compañero. En medio de notas y fragmentos de recetas, anoté el móvil de cada acción que quería emprender. Mi primer paso era asegurármelo de que todo estuviera documentado y en orden legal. Así que volví a contactar a Fernando. Clara, necesitarás recopilar toda la documentación necesaria para asegurar tu derecho sobre la propiedad. No será un camino sencillo, me había advertido la última vez. No obstante, ahora sabía que estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo. Mientras hablaba con Fernando, su voz era un eco de las motivaciones que me impulsaban. La propiedad era un sueño compartido y no iba a dejar que nadie lo pisotease. Convencida, lo visité nuevamente y mientras discutíamos los documentos necesarios, una idea surgió en mi mente. Fernando, me gustaría hablar con algunas personas aquí para ver cómo se manejan las cosas. Tal vez pueda hablar con miembros de la comunidad o con antiguos dueños sobre cualquier situación relacionada con la propiedad. Su expresión cambió a la curiosidad. Es una buena estrategia, Clara. Si tienes aliados en el pueblo, tu caso será más fuerte. ¿Te gustaría que te ayudara a contactar a algunos de ellos? Agradecí su ofrecimiento, aunque ya me sentía capaz de manejarlo sola. Así, varios días más tarde, regresé al pueblo. Esta vez tenía un propósito más claro, un enfoque más definido. Reuní algunas de las recetas que planeaba preparar para compartir con la comunidad. Necesitaba entrar en ellos. Necesitaba que entendieran que yo no era solo una mujer entre ellos. Era la portadora del legado de Miguel. Un fresco viento soplaba mientras llegaba al salón comunitario donde se organizaban eventos y reuniones. Con el corazón latiendo fuertemente, presenté mis intenciones de ofrecer una cena comunitaria con los platillos más significativos de Miguel. Quiero que celebremos su vida y también que forjemos un nuevo camino para esta propiedad, dije con la voz afirmativa. Los aprobados murmullos agradables fueron un buen anticipo. Decidí dar el primer paso. Programé la cena para una semana después. La anticipación circulaba en mi interior como un compás, marcando cada latido hacia ese evento. Yo cocinaría los platillos más representativos de mi esposo y sentía que las mesas del salón estarían llenas de personas queriendo celebrar el legado que tanto amaron. Cada receta se convirtió en una conexión, un hilo que unía sus historias a las mías, y cada plato era un eslabón que reforzaría el lazo necesario entre ellos y yo. En los días previos a la cena, me dediqué a preparar todo lo que podría necesitar, recetas en mente, ingredientes en la maleta y los mejores recuerdos de Miguel como mi mayor guía. A medida que pasaba el tiempo, visité a algunos vecinos y aldeanos peinando el ambiente en busca de aliados. La respuesta era cálida y cada encuentro fortalecía mi determinación. Me hicieron sentir que no solo era una invitada, sino una parte integral de esa comunidad que Miguel había querido tanto. Finalmente llegó la noche de la cena.
El salón resplandecía con luces suave y el aroma de mis platillos favoritos llenaba el aire. Mientras las personas iban llegando, sentí que mi corazón se aceleraba ligeramente. Don Ramón fue uno de los primeros en llegar, y su presencia me dio un impulso de confianza. Clara, esta es una gran idea. Miguel estaría orgulloso, me dijo mientras me daba un cálido abrazo. Fue como si el pasado y el presente se entrelazaran en un mismo hilo. La cena comenzó, y a medida que cada platillo era servido, las historias brotaban espontáneamente. Hablamos de Miguel, de sus sueños para la propiedad y de lo que significaba para todos tener un lugar donde conectarse. La complicidad creció en el ambiente. La comunidad se fue uniendo a mi historia y yo a la suya. Al sonar las campanas del reloj, comenzaron las charlas sobre cómo proteger el legado de Miguel. Era evidente que la cena había sido un éxito. Terminado el evento, sentí una nueva energía. Había formado un lazo con la comunidad que jamás había sentido antes. Mientras la gente se retiraba, don Ramón se acercó. Clara, estoy dispuesto a apoyarte. La comunidad está contigo y muchos piensan que deberías encabezar la defensa de la propiedad. Nadie quiere que llegue a manos equivocadas. Tus palabras resonaron en mi interior, llenándome de confianza. Con el apoyo de don Ramón y los otros miembros de la comunidad, decidí en ese instante que mi siguiente paso sería confrontar a Sofía y Marco. Ya no podía permitirme ser una víctima de sus engaños. La sombra de la traición seguía presente, pero había encontrado un nuevo camino, uno que no dudaba en recorrer. Juntas, nuestras voces se alzarían más fuerte que el murmullo del pasado que intentaba silenciarme. Mientras regresaba a casa esa noche, las palabras de Miguel flotaban en mi mente. Nunca subestimes el poder de alcanzar tus sueños. Esa mantra se convertía en mi nueva verdad, mi nuevo destino. Estaba decidida a luchar por lo que me pertenecía, por el legado que había dejado Miguel. No cedería ante las injusticias. Mi reclamación ya había comenzado. El camino hacia la verdad estaba sembrado de corazones unidos, y por primera vez en mucho tiempo sentía que el futuro era mío. La mañana siguiente, la luz del día entró a mi hogar con un brillo que me llenó de energía. Me sentía como si estuviera al borde de un cambio radical al enfrentar a Sofía y Marco. La determinación quemaba dentro de mí, como el fuego de una estufa bien encendida, y cada pensamiento sobre la confrontación resonaba con el eco de las palabras de Miguel. Nunca subestimes el poder de alcanzar tus sueños. Ese mismo día, convoco a Marco a la casa. La tensión en mi pecho era palpable. Mis pensamientos volaban mientras organizaba la cocina. El aroma de pan recién horneado llenaba el aire. La tarea de preparar algo para la llegada de Marco no era solo un acto de hospitalidad, sino también una manera de establecer un tono de control en la situación. Preparé un pastel de frutas, uno que había sido un favorito de Miguel. Su dulzura trasladaba recuerdos de épocas en que la familia estaba unida. Cuando Marco llegó, su expresión era un retrato de sorpresa y, quizás, desprecio. No esperaba que me llamaras, dijo, evitando mirarme a los ojos. No importaba, sabía que tenía que ser directa. Vamos a hablar, Marco, sobre la herencia de tu padre y lo que eso significa para nosotros. Podemos resolver esto como familia. Tu actitud defensiva era evidente. ¿Familia? ¿De qué hablas? No tienes ningún derecho a pensar que puedes quedarte con eso. ¿Sabes lo que piensa Sofía sobre esto? Su voz se alzó, pero yo me mantuve firme, observando cada cambio en su rostro. Escucha, tomé aire, determinando mi próxima palabra. El legado de Miguel no es solo un terreno, es un espacio donde realmente podemos unirnos, donde yo podría continuar su sueño. ¿Realmente crees que él querría ver su nombre en manos de alguien que no lo respeta? Marco, agachando la cabeza, expresó:
Lo que Sofía quiere es lo mejor para nosotros. Lo que necesita es la propiedad para venderla y obtener una ganancia rápida. Eso no es un legado, Marco, eso es traición. El sueño de tu padre fue construir algo que uniera a la comunidad. Mi palabra se tornó en un llamado a la conciencia. La verdad se alzaba en la atmósfera entre nosotros. Al mencionar a la comunidad, su rostro cambió. En sus ojos, un destello de conflicto. ¿Cómo sabes lo que realmente quería?, cuestionó, pero sus dudas eran menos firmes. ¿Acaso has hablado con alguien en el pueblo? Sí, he hablado con muchos. Ellos sienten la pérdida de tu padre y ven a la propiedad como un símbolo de esperanza. Estoy aquí no solo para reclamar mi lugar, sino para hacer que su legado vuelva a brillar. Mis palabras flotaron en el aire, infundiendo una nueva energía a la conversación. La pasión que sentía resonaría en él. Marco parecía atrapado entre su voluntad de seguir a Sofía y los recuerdos de su padre. ¿Y si lo que Sofía dice es cierto? ¿Es solamente un terreno? Asentí, respirando hondo mientras tocaba el pecho de la cocina, un acto que simbolizaba la unión entre mi vida, la de Miguel y, aún así, la posibilidad de un futuro. Te prometo que esto es más grande que un terreno. Es un hogar donde tus recuerdos pueden florecer. La puerta principal se abrió abruptamente y ahí estaba Sofía, con el aire de quien controla la situación. Sabía que no podría sostener la conversación con Marco más tiempo. ¿Qué está pasando aquí?, interrumpió con una voz cargada de desdén. ¿Cuál es tu intención, Clara? Miré a Marco. El juego se había vuelto mucho más complicado. Con la llegada de Sofía, la tensión aumentó. Estamos hablando sobre el legado de tu esposo, sobre lo que dejó para nosotros, respondí. Tenía que ser directa, sin dejar que su presencia forzara una rendición. Es más que una propiedad, Sofía. Es un recordatorio de que podemos unirnos nuevamente, en honor a Miguel. Ella soltó una risita sarcástica. ¿Unirnos? ¿Tú? Clara, el legado no es tuyo. Miguel dejó las cosas claras. Él estaba consciente de quién podría manejar esto mejor. Y seamos sinceros, tú has estado fuera de la vida de este hogar durante demasiado tiempo. Sentí que me ardía la sangre, pero mantuve la calma. Sofía, este hogar fue también mío durante muchos años. No dejé de ser parte de él cuando Miguel partió. Su legado no puede ser atacado ni dinamitado por avaricia. ¿De avaricia? Ella apretó los labios. Todo lo que yo quiero es lo mejor para nuestra familia, así que, ¿por qué no te vas a tu cocina y dejas que nosotros nos encarguemos de lo que realmente importa? En ese acto de desprecio, la herida se expandió en mi pecho, pero no me dejaría llevar por la rabia. Lo que importa es el amor que construimos juntos. Tú no hablas en nombre de Miguel. Él no quería que vendieras nuestra historia por un puñado de dinero. Sus ojos ardían de ira, y entendí que estaba luchando una batalla que no podría ganar con simples palabras, pero el fuego de la verdad aún ardía dentro de mí. Si crees que puedes desposeerme de lo que me corresponde, lo que me dejó Miguel, te equivocas. Yo lucharé por esto y la comunidad estará de mi lado. La tensión en el aire era palpable. Marco, atrapado entre dos mundos, parecía no saber en quién confiar, pero sus ojos mostraron destellos de lo que había aprendido en la cena. Sofía, por otro lado, se sintió amenazada. Los ecos de sus palabras anteriores resonaban como un hilo desgastado. Sabía que ya no tenía completamente el control. Desesperada, Sofía se volvió hacia Marco. Tienes que elegir de qué lado estás, hijo. ¿De quién quieres ser parte? Marco vaciló, y en ese momento supe que las palabras que había compartido en la cena comenzaban a abrirse camino en su corazón. No estoy aquí para decidir entre ustedes, dijo finalmente. No voy a seguir el camino de la avaricia. Sofía se quedó helada, y en ese instante sentí que la verdad comenzaba a hacer su efecto. Este legado es nuestro, y creo firmemente que deberíamos explorarlo juntos, añadió Marco, mirando a su madre con desdén.
Ya es hora de que lo hagamos en honor a papá. Esto no ha terminado. Sofía casi susurró con voz temblorosa mientras daba un paso atrás. Su planificación había fracasado y ahora el equilibrio de las fuerzas comenzaba a cambiar. Caminé hacia la puerta, sintiendo una oleada de determinación. No sería fácil, pero había dado un primer paso para reclamar lo que era justo. La sombra que había intentado aplastarme empezaba a disiparse, y con cada pequeño avance me acercaba más al legado que Miguel había querido resaltar: la unión, la comunidad y la verdad. Con cada día que pasaba, comprendía más que esta batalla era mucho más que una lucha por una propiedad. Era la defensa de un futuro, no solo para mí, sino para todos los que anhelaban un sentido de pertenencia. Enfrentar a Sofía y Marco era solo el comienzo. Era hora de dejar que la luz de Miguel siguiera brillando en un nuevo amanecer. Las semanas transcurrieron tras la confrontación y el aire alrededor de la propiedad se transformó. Con el respaldo de la comunidad, cada día se sentía lleno de nuevas oportunidades. La casa, que una vez había sido solo un recuerdo de Miguel, comenzó a latir con vida nuevamente. El aroma de los guisos que cocinaba llenaba cada rincón, y la familia y amigos venían con entusiasmo a ayudar, todos con el mismo objetivo: honrar el legado de Miguel. La cocina se convirtió en un centro de actividad donde los recuerdos se mezclaban con la comida. Marco se unió a mí en cada ocasión, ayudando a preparar no solo los alimentos, sino también a reunir a las personas del pueblo. Se sentía como si una nueva era comenzara. El deseo de contribuir al bienestar de todos era palpable, y esa sensación renovada empezaba a sanar las viejas heridas. Con cada evento que organizábamos, la esencia de Miguel resonaba, recordándome lo que realmente significaba su legado. Finalmente, llegó el día del festival, un evento que había planeado con tanto esmero. El pueblo se llenó de música, risas y el aroma de platillos familiares. Cuando subí al escenario, la mirada de mis vecinos me llenó de confianza. Empecé a hablar sobre cómo Miguel había creído en la comunidad y cómo era vital que su espíritu viviera en nosotros. La respuesta fue un mar de sonrisas y asentimientos. Me sentía parte de algo mucho más grande. Entre la multitud vi a Sofía. Aunque su presencia era tensa, había algo diferente en su mirada. Durante toda la noche mantuvo la distancia, pero su auditiva atención me provocó una mezcla de emociones. Había logrado entender el significado de lo que hacíamos. En un momento de la noche, Sofía se acercó. «Clara, he estado reflexionando sobre todo esto», comenzó. Su voz era cautelosa pero franca. No quise ver lo que realmente significaba. Su sinceridad era un alivio. «Este legado no es solo tuyo, es de todos. Tal vez deberíamos trabajar juntas para honrar a Miguel». La sorpresa me dejó sin aliento. Era un paso hacia la reconciliación, y aunque el camino no sería sencillo, una chispa de esperanza se encendió entre nosotras. «Agradecería esa oportunidad, Sofía. Juntas podemos hacer que esto crezca». Con el tiempo, la relación entre Sofía y yo comenzó a transformarse. Nos reuníamos para planificar nuevos eventos y compartir ideas sobre cómo prolongar el legado de Miguel. Marco se convirtió en un apoyo esencial, ocupándose de la logística y asegurándose de que cada detalle estuviera bien cuidado. Así, un día, me encontré en el jardín, lleno de plantas que habíamos sembrado juntas. Mirando las flores crecer, entendí que habíamos comenzado a crear un nuevo hogar. La estrategia y la bondad reemplazaron la discordia y, poco a poco, la sombra de la traición se disipó. La comunidad seguía creciendo a nuestro alrededor y con ella la esperanza. Cada reunión, cada sonrisa compartida, cada historia contada era un ladrillo que construía el futuro.
La propiedad se había convertido en un símbolo de lo que realmente importaba: unión y amor. La historia de nuestra familia estaba encontrando un nuevo rumbo. Aprendí que la vida no siempre se trataba de aferrarse al pasado, sino de honrarlo y dejar que sirviera como un puente hacia el futuro. Justo como Miguel había querido, el legado no solo era sobre una propiedad, sino sobre el amor que cultivamos juntos. Con el tiempo, el fuego nunca se apagó. Nuestras manos trabajaron incansablemente y, lo más importante, nuestros corazones se unieron. Miguel se convirtió en nuestro guía y su memoria se entrelazaba con cada paso que dábamos. Ahora entendía que el verdadero legado no solo se lleva en un terreno, sino en los actos de bondad y en las conexiones que fortalecemos con aquellos que amamos. Finalmente, en medio de todos nuestros logros, comprendí que nuestra nueva vida era un canto de amor a la memoria de Miguel. Lo llevábamos con nosotros siempre y a través de él comenzamos a construir una historia de unidad y esperanza, donde cada amanecer prometía ser un nuevo capítulo de amor y renacimiento.